Esta hora, Ivonne Telles, especialista en Derecho Internacional. Ivonne, buenos días, gracias por estar en nuestros estudios. Con ella vamos a analizar la situación internacional y vamos a comenzar por los Estados Unidos. Algo considerado en cierta manera como histórico, la Cámara Baja aprobó el impeachment contra el presidente Donald Trump, un juicio que deberá realizar el Senado. No es la primera vez que pasa, ha habido procesos parecidos antes, pero que no han prosperado. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, fue un día histórico para Estados Unidos, evidentemente. Pensábamos que quizás por la mayoría republicana y del apoyo que existe todavía para el presidente Trump, de algunos sectores de su bancada, podría ser difícil que se aprobara en Cámara el impeachment, precisamente. Sin embargo, bueno, evidentemente esto pasa, hay una votación importante, ¿no? 230-197 en una acusación y 229-198 en otra, es decir, es un número considerable. Ahora, bueno, es el tercer presidente de Estados Unidos que está en esta situación. Los dos anteriores no prosperaron. Y con el caso de Watergate famoso, pues el presidente renunció antes de enfrentar el proceso. Podríamos esperar, de todas maneras, revisando ayer justamente los temas para la entrevista, difícilmente podríamos esperar que prospere. Está todo en la mesa, pero el que cuente con una mayoría republicana importante en el Senado hace difícil que esto pueda pasar. Ahora recordemos cómo es el proceso. Lo preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Cámara de alguna manera actúan como fiscales en este caso, es decir, por eso Nancy Pelosi tiene que liderar este proceso, pero a la final es los miembros del Senado quienes actúan como jurado, quienes tienen que decidir y tendrán que precisamente revisar y aceptar si pasa o no el proceso. No sé si de pronto se veía ayer en las noticias, por ejemplo, Nancy Pelosi decía, bueno, este es un día triste para Estados Unidos, grande para la Constitución, pero triste para Estados Unidos. En el sentido de que, lo entiendo yo así, bueno, grande para la Constitución porque se demuestra que nadie está por encima de la ley y eso es lo que se llama el rule of law y es necesario que exista un sistema de institucionalidad que supere el ámbito político, ¿no? Y el poder. Pero por otro lado, por supuesto, puede triste porque no va a tener feliz término de acuerdo quizás, a las aspiraciones demócratas. Y también porque de todas maneras va a aportar inestabilidad al gobierno de Estados Unidos, que se caracteriza por ser un gobierno estable, con instituciones relativamente independientes, entonces podría representar también un riesgo para esa institucionalidad, el hecho de que ya no se cuente con un presidente en este eventual caso. Pero se ve un Donald Trump bastante confiado, tomando en cuenta precisamente lo que se menciona, que tiene amplia mayoría en el Senado, que es el que tiene que definir esta etapa ya del impeachment. Bueno, yo creo que Donald Trump no deja de sorprendernos, ¿no? Sigue siendo, tiene ese comportamiento impredecible, importante en cuanto a quizás cómo se revela, cómo sigue utilizando sus medios, cómo sigue utilizando el Twitter y cómo tiene esa capacidad de seguir sorprendiéndonos y saliéndose de esos esquemas. También revisaba ayer, por ejemplo, uno de los comentarios que estaba girando alrededor del mundo y decían, bueno, es el único presidente que se ve en este tema, o sea, es el tercer presidente que se ve involucrado en esta situación y decide seguir y trabajar y manejar una agenda como un día normal. Es decir, él siguió trabajando, estaba, recuerdo, iniciando como procesos de campaña, desestimó cualquier actuación también que se hubiera realizado por parte de la Cámara, lo cual es bastante grave. No sé si está confiado o simplemente es la actuación a la que nos tiene acostumbrados. Yo creo que debería preocuparse porque es una votación importante y marca de todas maneras un precedente, aunque esto no prosperara eventualmente en el Senado. Escuchaba esta mañana también las declaraciones de Vladimir Putin diciendo que estaba segurísimo que esto no iba a prosperar. También me llamaba la atención que viniera desde Rusia una apreciación de estas. Entonces, no creería que esté tan confiado. Lo que pasa es que es un poco esa actuación, esa desfachatez, esa antipolítica que lo caracteriza, que no deja de sorprendernos, ¿no? Pero la presencia de Trump con esa personalidad intervencionista que tiene a nivel mundial,
De todas maneras puede salir fortalecida esa presencia si es que logra rebasar este juicio político y pone mucho más peligrosa su gestión a nivel geopolítico en el mundo y en América Latina, que estamos a puertas de una intervención militar en Venezuela. Exacto. A ver, analicemos y vayamos un poquito más allá. A ver, yo creería que sí, si Trump, si esto no prospera, yo estoy de acuerdo, Trump va a salir fortalecido, porque nos ha acostumbrado a justamente esta famosa antipolítica, ¿no? A sus mentiras sistemáticas, a su comportamiento, por ejemplo, todas las denuncias que existen respecto de su comportamiento con las mujeres, y salir airoso de todas estas situaciones, su xenofobia, sus medidas, por ejemplo, migratorias, exactamente, pese a que ha tenido reveses importantes en el ámbito de las cortes, como por ejemplo esta prohibición a ciertos países musulmanes, de todas maneras sigue adelante con este tema, por ejemplo, de la construcción del muro. Ahora, el hecho de que siga negando el cambio climático, de denunciar el pacto de París, ¿no? Del Acuerdo de París, abandonar el TTP, abandonar el acuerdo multilateral con Irán. Es decir, sus movidas geopolíticas han sido interesantes, riesgosas, y quizás el status quo que habíamos alcanzado hasta cierto punto en el sentido de manejar un ámbito muchísimo más, no sé si más negociado en cuanto a las relaciones internacionales, ahorita ataca al multilateralismo, ataca la integración, y pese a que ha sido criticado, ampliamente criticado, y nos pone en jaque a todos, de todas maneras sigue adelante con ello. Me muero del temor pensando que si sale fortalecido de un proceso como estos, pues esto no tendría de alguna manera vuelta atrás. Ahí está el problema. Y entonces, ¿qué es lo que puede avisorar a futuro, casi inmediato, América Latina? Bueno, en una situación convulsionada como la que vivimos, porque vivimos una situación convulsionada. A ver, en el día de ayer nuevamente hubo un informe bastante complejo de la alta comisionada para los derechos humanos, ¿no? Michelle Bachelet, respecto de la situación en las cárceles, específicamente en Venezuela. Bueno, estos informes a la final, aparte de la situación ya ampliamente conocida, no deja también de ser preocupante en el sentido de que abre y da más margen de acción para que eventualmente Estados Unidos realmente sí tomara esta decisión de hacer esta intervención. Me preocupa bastante que el gobierno colombiano y el gobierno de Duque, al tener una política tan abierta para Estados Unidos, lógicamente ha sido histórico y no ha habido un cambio en ello, pueda servir también como una posible plataforma para una eventual intervención. No sé, aunque hay un sistema internacional que establece unas prohibiciones claras, unas regulaciones claras respecto de esto. De todas maneras, estamos hablando de el país que está sentado en el Consejo de Seguridad, que es el órgano que debería estar verificando este tipo de actuaciones. Entonces, creo que esto nos deja sin piso legal, en función de que únicamente estaríamos a merced de decisiones de índole político. Si esta campaña de Trump, que nos ha representado un retroceso, porque para mí es un retroceso, en los avances que hemos tenido respecto de los acuerdos en derechos humanos, en comercio internacional, en el mismo derecho internacional, en todo el ámbito general, me parece que estaríamos muchísimo más expuestos, porque evidentemente entonces el sistema internacional como tal y las medidas y la regulación se caen y quedan a merced de una decisión netamente política y de un ajuste de fuerzas. ¿Y usted cree que a la final se aventuren, no sé si el término sea adecuado, a utilizar un organismo que ya estaba prácticamente muerto, como es el TIAR, para fortalecer la tesis intervencionista, que al parecer está siendo despertado este muerto para aquello? Creo que también tiene que ver con la posición no solamente estadounidense, sino también latinoamericana, claro. Pero aquí entramos obviamente en otro proceso interesante, y los contrapesos, ¿no?, que existen en Latinoamérica. En este momento, los países que podrían presentar una oposición fuerte a una posible intervención están debilitados, están pasando por un proceso de convulsión política interesante, entonces pierden su fortaleza en el ámbito regional. Tenemos países bastante fuertes, bueno, tenemos al Grupo de Lima, que quizás son los países
entre comillas, más estables, porque creo que ahorita Latinoamérica Colombia ahorita no podemos hablar de eso. Huelga, exactamente. Nuevamente entramos en ello. Entonces, creo que la situación latinoamericana está tan convulsionada en el ámbito regional que eso también nos deja vulnerables ante una posible actuación. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con el tema y qué es lo que mantiene el status quo? Que quizás es lo que pueda alargar la situación, y es el hecho de la presencia rusa y el apoyo pues que Rusia manifiesta abiertamente y manifiestamente le ha dado a Venezuela. Esto frena. Sin embargo, mira que por ejemplo en Siria o en un espacio se manifestó la guerra proxy igual, que es lo que nosotros como continente, pues por supuesto, creo que estamos todos claros en que estas medidas intervencionistas jamás van a ser un resultado, una salida a las crisis tan gravosas que nosotros podemos tener, por más penosas que sean. Entonces, el status quo puede ser la posición de Rusia, y que obviamente de todas maneras no estamos en un territorio tan expuesto como podría ser, por ejemplo, Siria, en el caso preciso. Pero, y que de todas maneras Latinoamérica se sigue llamando y trata de mantener este estatus de continente o territorio de paz, ¿no? Por ahí quizás esos podrían ser eventuales contrapesos. Vamos a terminar el 2019 con Latinoamérica convulsionada, lo que pasa en Bolivia, con un gobierno de facto o un gobierno autoproclamado que todavía no ha logrado convocar elecciones, con un expresidente sobre quien recae ya una orden de prisión, un presidente que se ha exiliado en Argentina, en Chile, una situación que tampoco mejora, con meses de protestas de Argentina, con un nuevo gobierno que ha tenido que tomar decisiones de materia económica. ¿Cómo mira a nivel internacional esta situación? Bueno, creo que quizás rescatando y yendo un poco más allá de las circunstancias, de todas maneras, quisiera pensar en mi optimismo que de las crisis podemos rescatar y podemos reinventarnos, porque el periodo de crisis y de convulsión es grave. El tema, por ejemplo, y voy a empezar por Bolivia, las acusaciones contra Evo Morales son graves, ¿no? Sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Además, se le hacen acusaciones cuando él ya no estaba en su calidad de presidente, es decir, que se le pretende juzgar bajo la justicia ordinaria. Esto significa que podrían ser aún más gravosas las penas que podría enfrentar y el proceso al que podría enfrentarse. No puedo descartar de ninguna manera, y sobre todo en nuestros países, lamentablemente, el hecho de que haya un nexo entre lo político y lo judicial. Lamentablemente nosotros no podemos decir, bueno, o esperar que la justicia sea totalmente imparcial. Es lamentable, y como abogada aún así es lamentable decirlo, pero creo que tenemos que ser claros y pragmáticos en ello. Entonces, ahora, la situación de Evo de todas maneras se complica más porque tiene su calidad de refugio en Argentina. Está el principio de non-refoulement, que posiblemente será a lo que apelará, supongo, Evo Morales, precisamente para no enfrentar un proceso en su país. Sin embargo, tenemos por otro lado una presión internacional, una presión de la OEA sobre Bolivia, diciendo que insta al llamado a elecciones prontas, un gobierno autoproclamado que no se define totalmente, que lo que ha hecho es iniciar en un proceso de persecución más allá de el llamado que tiene propio de la Constitución, que es el hecho de llamar a elecciones prontamente. Entonces, no sé qué podríamos esperar. O sea, creo que en este momento lo único que podría ser presión de índole social, o quizás los sectores políticos en Bolivia, es el hecho de hacer un llamamiento a elecciones transparentes. Creo que quizás esta podría ser el primer paso para solucionar esta situación, más allá de la situación legal que pudiera enfrentar Evo Morales, que probablemente se quede en la misma situación general, apelando al principio de non-refoulement, entonces de mantenerse en el país, en Argentina, por ahora. Respecto a Argentina, bueno, desde el 2018 la economía viene en pique, si no es decir desde antes, pero quizás se ha agudizado. Seguro. Hay una contracción del 3.5%. En el 2018 tengo unos datos interesantes, cerraron 10.322 empresas. El mercado laboral aumenta, es mucho más informal que formal. La devaluación del peso argentino está por encima del 83% y va en aumento. El aumento de la pobreza está en más de 7 puntos, es decir, el 34% se cierra
con el 34% de niveles de pobreza en Argentina. Es elevadísimo. Y tenemos una deuda adquirida precisamente con el Fondo Internacional, que es esta movida tan cuestionada que quizás le costó el proceso a Macri, que no se destinó al financiamiento de proyectos de índole social de ninguna manera, sino básicamente a gasto corriente. Entonces, el país que recibe Fernández es un país en una situación, creo que económica más allá que política, muy compleja. Sabemos que Fernández representa al peronismo, no representa específicamente la bandera que enarbola Cristina. De todas maneras, sí hay una diferenciación, que creo que también esa fue un as bajo la manga para que pudieran acceder al poder. Entonces, ¿qué es lo que puede beneficiarle en este momento al presidente? El hecho de que él tiene un discurso moderado, tiene un discurso negociador, tiene un ánimo conciliador. Sin embargo, las medidas que empezó a adoptar económicas son absolutamente impopulares. Es decir, esta restricción, exactamente. Entonces, creo que esto aumenta la tensión en un país que viene desgastado económicamente y que ahorita lo único que puede esperar ahorita es más restricción, más allá de la bandera política que se maneje, porque Fernández está tratando no se está presentando ni por supuesto a la derecha, nunca lo ha sido, pero tampoco se está alineando totalmente con la bandera de la izquierda, está tratando de mostrar una posición más de centro. Que podría beneficiar en el ámbito político, sí, pero que económicamente no creo que favorezca. O sea, creo que sí va a representar tensión. Bien, el tiempo se nos agotó. Ivonne, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Ivonne Telles, especialista en Derecho Internacional, nos ha ayudado a entender la problemática que atraviesa América Latina y el mundo, justamente cuando estamos ya en vísperas de que culmine este año tan conflictivo, ¿no? El año 2019. Sí, un año realmente histórico, ¿no? Muy convulsionado. América Latina ha despertado y bueno, no sabemos los derroteros que pueda tomar en el año 2020. Nuevamente, gracias. Amigas y amigos, aquí terminamos. Es tiempo de despedirnos. Les deseamos que tengan un excelente resto de día.